Ahí está. Eh, bueno, empecemos entonces. Hoy tenemos una clase pues, teórica. Les quiero también explicar algunas cosas más adelante de la plataforma que vamos a utilizar para ejemplificar algunas cuestiones, pero prácticamente vamos a ver lo que son las taxonomías de las máquinas y sus partes. ¿Qué es una taxonomía o para qué sirve la taxonomía? La taxonomía es una categorización o una clasificación, por así decirlo, de algo. En este caso, pues computadoras. Hay algunas taxonomías de computación que sobresalen más que otras y que pues se utilizaron ya hace varios años y dentro de esas está la taxonomía de Flynn, que se usa más o menos desde el 66, si no estoy mal. Eh, Él fue un catedrático de par de universidades estadounidenses y dictaminó, por así decirlo, las características de su taxonomía que permitían pues establecer ciertas características en la computadora para poder entonces encapsularlas en la taxonomía de Flynn. Dentro de estas, la computadora, por así decirlo, puede ser comparada con algunas otras y sacar de esa comparación entonces la clasificación que recae dicha computadora. Hay muchas máquinas pues que tienen sus eh, hardware, por así decirlo, de diferente forma y esto las encapsula en una de las taxonomías, ya sea de Flynn, de Harvard o de Shor, y dependiendo cuál es la memoria, si están compartidas, si no están compartidas o alguna otra sección de hardware, pues puede recaer en una de estas tres que son las que sobresalen en la medida histórica, por así decirlo. ¿Cuáles son las razones primordiales por las cuales nosotros debemos de, pues, clasificar, por así decirlo? La primera es comprender desde un punto de vista de hardware la máquina, estudiando a detalle cada uno de sus componentes para poder establecer la taxonomía que la absorbe, por así decirlo. Y pues con esto se comprende a mayor medida las características de la máquina y algunas otras cosas que la componen. En su momento pues se usaba la arquitectura de von Neumann y luego se hizo un poco los cambios para la arquitectura hardware como tal. Y en esta sección de cambios pues surgen estas taxonomías porque ya se ve en la obligación, por así decirlo, el área de iniciar la clasificación de estos dispositivos, por así decirlo. Sirve también como para tener un histórico de la clasificación y tener una tendencia a futuro de las máquinas que puedan venir en su momento. Pero esta no es la única razón. Una de las razones también es poder establecer, por así decirlo, las predicciones, como les decía, de las máquinas que pueden estar por venir dentro de lo que es la gama de computadoras y sus hardware y su desarrollo y la tendencia que puedan tener. ¿Se recuerdan más o menos de la gráfica que tenía la tendencia entonces de esta de Han y, y de cómo esas 317 veces era la parte en que crecía la cantidad de procesamiento dentro de los procesadores, así como velocidades y algunas otras cosas? Pues en esta parte, pues las clasificaciones es más o menos lo mismo. En las clasificaciones que sobresalen estas tres, que es la de Flynn, la de Short y la de Hart, pues estipulan ciertos requisitos para poderlas tener. Algunas son para procesadores vectoriales y algunas otras cosas, pues, que tienen un auge un poco más, no tienen un auge, sino que tienen una orientación definida más para los procesadores que tienen un paralelismo mayor, eh,
o una parte como los procesadores vectoriales, pues que trabajan de forma diferente a los que nosotros trabajamos inicialmente. Dentro de las características de la taxonomía de Flynn se tiene entonces la memoria compartida, distribuida, fuertemente acoplada y vagamente acoplada. ¿A qué se refiere con esto? Pues si hacemos una retrospectiva de las arquitecturas primarias, que era la von Neumann y la Harvard, pues utilizaban una única memoria para el acceso de datos y de instrucciones como tal. Con esto lo que se generaba, por así decirlo, pues era un cuello de botella o un poco más de tiempo para el acceso y la respuesta del proceso que se estaba tratando de hacer en ese momento en la máquina, cosa que cambia entonces en la arquitectura Harvard y establecen dos memorias por separado. A esto es lo que va prácticamente en cuestiones de memoria, porque lo vamos a estudiar ahorita como esta sección, como parte de memoria, que si está compartida, distribuida, o si está fuertemente acoplada o vagamente acoplada. Y sobresalen entonces estas secciones, que es la SISD, la MISD, la SIMD y la MIMD, que pues no son más que las combinaciones de los datos y las instrucciones dentro de las memorias y cuántas de ellas pueden tomar a la vez. Entonces, si hacen más o menos un recuento de lo que se trataba un mapa de Carnot, pues es prácticamente lo que tenemos a la derecha. Estas pues son más o menos las clasificaciones de cómo se toman las instrucciones dentro de la memoria, dentro de la sección de memoria del sistema de hardware. ¿A qué me refiero yo? Estamos hablando prácticamente del procesador y de la memoria junto con las instrucciones y los datos. Cuando hacemos la retrospectiva de esto, solo déjenme acoplar esto primero ahorita. Vamos a tener lo siguiente prácticamente. Solo para cuestiones prácticas. Vamos a bueno, en la von Neumann pues teníamos el procesador y una única sección de memoria en donde yo iba a traer entonces un dato y luego iba a traer una instrucción. Este es el procesador y esta es la memoria. Y entonces tenía que hacer diferentes accesos a esa memoria para poder lograr y tener una respuesta como tal. De igual forma es esto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tenemos una piscina de datos, por así decirlo, y una piscina de instrucciones, pero en realidad son pilas. Son pilas, secciones de memoria que están etiquetadas de forma hexadecimal desde el 00 hasta el FF, con secciones definidas para ya sea instrucciones o datos. A eso es que se refiere más o menos esto. Con lo que tenemos entonces aquí es una memoria única. Y luego de eso entonces tenemos una memoria en donde se pueden tomar varias instrucciones, ¿sí? A eso se define entonces como un solo dato, una sola instrucción, o un solo dato, muchas instrucciones, o si no, muchos datos, una sola instrucción, o muchos datos y muchas instrucciones, a lo que se define entonces como las computadoras multiproceso o con multiprocesadores como tal. Aquí estamos haciendo una definición prácticamente de las máquinas que pues en su momento, pues ahora tal vez lo vean como visible, pero tenían un solo núcleo y ahora pues son las que tienen multinúcleos y esas comunicaciones entre ellos como tal. A eso se define prácticamente las taxonomías de este tipo o eh, o las características de la toma de información de la memoria como tal. Ahora la taxonomía de Harvard es un poco más difícil
en contexto porque estamos hablando de arquitecturas de procesadores vectorizados y que son poco convencionales y es en donde se complica un poco más la cosa. La taxonomía de Shor es un poco más accesible a ese tipo de clasificación de componentes y de memoria que nos permite entonces tener una memoria físicamente acoplada, memoria lógicamente compartidas o físicamente distribuidas y una memoria distribuida. ¿A qué se refieren estas cosas, por así decirlo? O estas secciones de clasificación, en donde tenemos una memoria física incorporada al hardware que entonces está distribuida de forma interna como lo hacía exactamente la von Neumann, o si no, en su momento, pues tener una distribución diferente o en su momento, pues memorias físicas únicas que permiten entonces accesos diferentes. Con eso entonces se tiene esta clasificación o esta, por así decirlo, diagrama jerárquico de lo que son las distribuciones de memoria y su funcionamiento puro, en pocos pasos prácticamente, porque lo ven como un diagrama de flujo. En cuestiones de lo que es la memoria, en sus estudios, es como el eje maestro en clasificaciones y es lo que nos permite más distinguir en cuál clasificación y qué taxonomía tenemos el sistema que estamos estudiando. Entonces, la memoria es una de las cosas que definen, o uno de los hardwares que define enteramente la máquina de por sí. Muchos de los procesadores que son vectoriales y que también utilizan las clasificaciones son sus formas y su porcentaje de paralelismo en sus procesos matemáticos o sus procesos en forma general. Hay algunas otras taxonomías que pues se pueden integrar o se pueden estudiar, como son la de la parte de lo que es el reloj. Y en esta pues se definía en su momento en aquella gráfica que les decía yo que empezaba con 720 y llegaba a 3.5, pero estos eran K y estos eran gigas, ¿sí? Hay muchos elementos que se pueden distinguir dentro de la tarjeta para poder, permítanme, vamos a ver, necesito una imagen acá. Dentro de la tarjeta que se pueden utilizar como puntos de estudio de la clasificación o de lo que estamos estudiando en realidad de la tarjeta para ver en qué categoría queda mejor acoplada dicho sistema computacional, entre comillas, por así decirlo, pero en realidad estamos hablando de hardware como tal. Eh, las taxonomías van a ir creciendo con el tiempo, como se ha visto pues, prácticamente la evolución de la computación, y saldrán nuevas clasificaciones y saldrá nuevo hardware y así sucesivamente. Hay muchas cosas que en esta presentación no agregué y pues en su momento pues lo consideré, pero debido a que es una cantidad de información extremadamente amplia, este, dentro de lo que va a ser el estudio de las partes y su taxonomía, eh, vamos a reducirlo a cuestiones así como que básicas o estándar. Hay sistemas que son personalizados y algunos otros sistemas que se acoplan a diferentes tipos de distribuciones, ya sea de memoria, de procesador y un sinfín de otras cosas de lo que es el sistema en hardware como tal. Pero es tanta la cuestión del hardware que hay hoy en día, pues que la clasificación como tal, pues se vuelve un poco más complicada.
y las presentaciones pues serían algo pues bastante engorroso, por así decirlo. Entonces, de esas taxonomías, por así decirlo, que se pueden tomar, pues se toma la computadora y se efectúa entonces operaciones aritméticas y manipulaciones de datos. Esto es completamente hablando en desarrollo y desempeño del sistema como tal. Hay algunos programas específicos que permiten, por así decirlo, enviar un set de instrucciones a la ALU, a uno de los coprocesadores o algunas cosas como los accesos a memoria y saturan entonces el procesador y les da entonces un porcentaje de eficiencia. Si eso lo toman con 2, 3, 4 máquinas, entonces podrían tener una clasificación de esas máquinas en factores comparativos y en factores de desempeño como tal. Luego de eso, pues las operaciones aritméticas se basan en sistemas numéricos, en este caso binario y algunas otras cosas, y dentro de esas, el álgebra de Boole, que son los teoremas de De Morgan, identidad, cerradura, etcétera, que se ven en electrónica digital muy a grosso modo ahora, y su arquitectura en un punto fijo y flotante que es para números complejos y algunas otras matemáticas que requieren procesos diferentes. Cuando nosotros usamos esos programas, podemos ver qué tanto soporta el procesador, su memoria, los tiempos de acceso, los tiempos de respuesta, los tiempos de ocio en algún momento, porque estamos hablando de procesadores con diferentes núcleos y coprocesadores, no solo dentro de él, sino que fuera. Y entonces nos da, por así decirlo, un estudio muy certero o un resultado muy certero de los tiempos de acceso y cuánto pues tarda específicamente algunas cuestiones de estas en accesos a memoria y manipulación de la información o trabajo de la información como tal. Las taxonomías en su momento como proceso matemático, y aquí hay una sección de historia de los cálculos matemáticos y cómo se van adaptando desde el abajo, pasando entonces a máquinas de engranajes, ¿sí? Que pues en realidad si ustedes querían hacer una multiplicación utiliza la lógica de engranajes. Creo que me quedé sin carga de esto. Ah, ahora sí, perdón. Tiene entonces una serie de engranajes y esos engranajes tenían la facultad, por así decirlo, de dar respuestas matemáticas. Así que, perdón, que parecen bacterias y otras cosas. Pero lo que hace entonces es contar la correlación de engranajes y dar una respuesta de una multiplicación y cuenta el número de vueltas, por así decirlo, de cada uno, y entonces salía el dato correspondiente en estos discos. Luego de eso, se empieza a mejorar esa parte y empiezan a surgir máquinas un poco más definidas eh, que definen entonces las primeras calculadoras mecánicas, y no estamos hablando en realidad como la regla de cálculo o algo específicamente, sino que en realidad ya eran como máquinas de escribir, pero se clasificaban como calculadoras. Y luego de eso empiezan a surgir entonces ya en el 50 y algo las computadoras que requieren entonces pues espacios muy grandes y generan entonces procesos matemáticos mucho más rápidos y definidos. Luego de eso, clasificación de las calculadoras. No específicamente que nos interese, pero es en donde en realidad se ve el salto de la electrónica del tipo gabinetes, ¿sí? Al tipo portátil, entre comillas, y la integración entonces de la electrónica a un nivel micro, por así decirlo, entre comillas, nivel micro para la época,
y se empieza a definir entonces los procesos matemáticos y la necesidad entonces de pues algunas cuestiones. Surge entonces las primeras pantallas LCD para calculadoras y procesadores, por así decirlo, puramente matemáticos, porque no necesitaban pues catalogar texto en algunos casos, sino que es puramente cuestiones numéricas y operaciones. Aquí es donde se puede dar más a simple vista los procesadores aritméticos como tal, y son prácticamente también, como por así decirlo, microprocesadores o, o sistemas integrados definidos para operaciones matemáticas. ¿Y a qué me refiero yo con esto? Pues recordemos que en arquitectura de computadoras definimos a la computadora como cualquier sistema que esté definido para una o múltiples tareas, y dentro de estas pues la calculadora está definida para operaciones matemáticas. Luego surgen entonces las calculadoras científicas, ya que grafican y todo. Yo tuve una HP que es 49G, y tuve esta, que es una Texas Instruments Voyage 200, que servía para los cálculos, y luego pues salieron pues ya las máquinas como tipo tablet con procesos diferentes en interfaz, eh, velocidades de procesamiento, calidad de gráficas y algunas otras cosas que definen entonces pues la operación matemática. La operación matemática, el acceso a memoria y la definición de velocidad podría, para mi gusto, definir la clasificación sin ver a profundidad algunos otros componentes. Y sobresale un término que es el paralelismo en los procesadores. ¿Qué es el paralelismo? Es prácticamente las, la definición como criterio, es qué tanto puede hacer el procesador, definido entonces por un ciclo de reloj, en instrucciones de forma paralela. ¿Y a qué se define esto? Un pulso de reloj en acceso, ¿sí?, múltiple. Diferentes procesadores accediendo a memorias definidas o definición de memoria compartida, entre comillas, ¿sí?, o distribuida, y el acceso a estas como tal. Pueden haber memorias, como pues lo decía anteriormente, de instrucciones, de datos y algunas otras que se definen para la manipulación de puertos, eh, y algunas otras cosas como tal. Eh, la máquina en su integración define incluso procesadores para comunicación, procesadores para puertos y algunas otras cosas específicamente, pero sobresalen pues el procesador como tal. Y dentro de esa tarjeta madre pues sobresalen 16 partes. Claro, hay muchas más, pero en forma general se estudian o sobresalen 16 puntos específicos. Esos 16 puntos van, perdón, desde los puertos externos de comunicación USB, RJ45, serie, paralelo o alguno otro específicamente, módulos de regulación de tensión. Lo agregué porque muchos eh, definen la fuente de alimentación, y que es una cuestión externa, como algo que es enteramente fino y que no requiere un proceso de los niveles de voltaje, pero de hecho sí lo requiere. En algunos boards, en alguna medida, tienen reguladores integrados. Luego está el socket o zócalo de lo que es el procesador. El Northbridge y el Southbridge son coprocesadores que trabajan definidos en algunas secciones de comunicación. Eso lo vamos a ver más adelante. Los zócalos de memoria, los puertos para la unidad, ya sea IDATA o lo que corresponde.
los conectores de alimentación, pues actualmente tal vez no sobresalen como tal, pero pienso yo que son importantes en retrospectiva, por mi origen electrónico, por así decirlo. Luego de eso están los puertos de las unidades de almacenamiento, los puertos USB, porque de hecho son toda una gama, la batería por la utilización que posee y por los estados que tienen algunos componentes como tal. Luego de eso, los integrados y los cristales de generación de clock, o lo que le da la velocidad como tal, los puertos de expansión, o los PSI en su momento, ¿sí? Los chips de la BIOS y de la LPCIO, y los chips de interfase de audio, que tal vez no sobresalen, pero pues actualmente muchas de las máquinas tienen una demanda específica para esta orientación. La tendencia o el análisis de cada uno de estos puntos, pues es una pincelada también. Hay algunas partes todavía faltantes acá, pero esto es lo que sobresale para mi gusto. Y eso es lo que les decía inicialmente. Esto es así como que la versión estándar. Hay muchos boards específicos con prestaciones absurdamente grandes, y hay algunas otras pues súper básicas. No nos vamos a ir al extremo positivo y negativo de esto para el análisis, nos vamos a quedar en la parte intermedia, que son las máquinas comerciales. Eh, ya las prestaciones específicas, o lo que era el overclocking en su momento, o sea, no sé si se le conoce todavía así, que era la modificación de la board para poder tener mejores prestaciones, pues eso lo vamos a dejar como en un segundo plano. La distribución de la tarjeta depende del fabricante, de la cantidad de capas y de la cantidad de cosas pues que se vean entre generaciones. ¿A qué me refiero yo entre generaciones? Si recordamos, por así decirlo, tenemos la generación 1 a la 4. De las 5 a las 7 teníamos, por así decirlo, un problema en las clasificaciones de cada uno de estos. Las generaciones se definen mucho en su hardware por los tipos de conectores, la electrónica que se integra, los tipos de puerto, velocidades, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de computaciones cuando hablamos de hardware de salto computacional, vamos a ver y definir, por así decirlo, puertos antiguos y puertos modernos. Muchas computadoras actuales van a traer el USB, el estándar, ¿sí? Y luego de eso puede ser que no traigan un puerto RJ45 y traigan un puerto C, para que ustedes pues compren su puerto específico, su expansor o lo que necesiten específicamente. Cuando hablamos de saltos generacionales, estamos hablando, por así decirlo, de una computadora de escritorio que es del año 2000 y algo, y tiene un puerto paralelo, tiene un puerto serie, tiene dos puertos USB, tiene los puertos PS2, el RJ45 y el socket de puertos de audio. En su momento, pues el puerto paralelo pues fue un auge al igual que el serie, pero se empezó a dejar de utilizar en los 2000. Pero todavía tienen remanentes de periféricos que lo utilizan. Entonces, la computadora, como la clasificación de generación de la 4, 5, 6, tienen esa cualidad, por así decirlo, de tener puertos que pues a ustedes tal vez les suenan absurdos que lo tengan, pero en su momento tenían un auge, y que entonces la computadora de salto generacional, o la que está intermedia entre las generaciones, posee. Y la razón por la cual lo posee es porque muchos de los periféricos todavía se encuentran en su funcionamiento. Luego de eso, pues conforme va evolucionando la integración de la computadora y su generación, va perdiendo esos puertos. Y tenemos pues que actualmente, incluso mi máquina,
Es una Core i5 y pues se compró el año pasado en el trabajo, no tiene puerto RJ45. Y la razón por la cual no lo tiene es porque las computadoras disminuyen su tamaño con el tiempo. Esto le permite pues ser más ligera, tener diferentes objetivos de procesamiento y de orientación. Ustedes se ven así como que en la necesidad de ver una computadora, pues toman en cuenta el procesador, su velocidad, almacenamiento, que vendría a ser disco duro, ¿sí? Memoria y algunas otras cosas. La estética es algo muy importante en la máquina y pues sacrifica algunas cosas y pues eventualmente pues se tendrá pues un único puerto universal como surgió en el USB en su momento. Luego de eso, los puertos externos de comunicación, en mi experiencia, he utilizado prácticamente todos, desde el paralelo, serie, el MIDI, el PS2, el SATA, los de audio, incluso unos RCA, que se ven todavía actualmente en algunas cosas, pero había unas tarjetas de captura de video que utilizaban puertos RCA, o si no los puertos BNC. Luego de eso, algunos puertos USB en su momento, RJ45, y pues ahora el C como tal. Los puertos externos dependen de la integración de la máquina y su orientación, por así decirlo, ya sea una laptop o un escritorio como tal. Los módulos de regulación de tensión, esto específicamente para las de escritorio. Las tarjetas, aunque pues vienen definidas, por así decirlo, para trabajar con voltajes de -5, +5, -12, +12, como lo que es una fuente de computadora actual, requieren, por así decirlo, todavía un refinamiento extra. Esto en su momento pues disminuye con el tiempo, pero esta era una de las que se veía en las tarjetas antiguas, por así decirlo, y se veía directamente, o sea, sobresalía porque los capacitores a los que ustedes están acostumbrados ya son a niveles de superficie. Recordemos que las integraciones del hardware como tal están los componentes de protoboard, o lo que ustedes utilizaban en analógica y digital. Luego están los SMD, que son en realidad los que son de superficie, y la diferencia pues puntual es que estos que son los capacitores disminuyen a en su momento, y algunos otros capacitores que si ustedes lo ven a nivel de tarjeta no es más que un pequeño punto, ¿sí? Esos capacitores pues de igual forma pues tienen una capacidad de almacenamiento de energía, pero diferente constitución de energía, perdón, de física, que le permite estar a un nivel un poco más de superficie a estos, ¿sí? La razón por la cual trabaja con bobinas, algunos transistores de regulación y capacitores es para refinar todavía más la onda de lo que es entonces la fuente de poder. Esto, si lo vemos, pues serían las ATX que se manejan pues en las computadoras estándar y que tienen voltajes simétricos de -5, -5, -12, +12, pero en la parte de la tarjeta requieren un refinamiento y una protección de cortocircuito de lo que es la fuente. La fuente, aunque tiene una protección de cortocircuito, que al tocar cualquiera de los cables con su neutro o contraparte como tal, se pone a 0. Entonces tiene un nivel de protección extra todavía sobre lo que es esto. El socket del procesador depende en realidad de la gama que estén utilizando, de la forma del board y algunas otras cosas, y del
tipo, ¿sí?, de sistema de enfriamiento que se tome. El tipo de enfriamiento, por así decirlo, no afecta en realidad el desempeño del socket, pero el socket como tal, habían en sus tiempos, así como este, ¿sí?, ustedes lo colocan y tiene todavía una capucha, y habían otros que era de una palanquita plástica y que de hecho lo que hacían era esto. Ustedes tenían aquí la plataforma, aquí tenían la palanca, y lo que hacía era mover, ¿sí?, las mordazas, que era una contraparte que estaba fija a esta parte móvil, y luego de eso el procesador tenía otro y el pin, perdón, la base tenía otro y el procesador entraba entre ambos pines. Eso era lo que permitía entonces compresionar o presionar, por así decirlo, el pin del procesador para poderlo fijar. Esto en su momento pues pasa a esto que es metálico, ¿sí?, y tiene otros sistemas, por así decirlo, de enfriamiento eh, en su segundo plano, porque no es así como que sea necesarios sistemas de enfriamiento líquido como tal. Antes pues utilizaban disipadores de aluminio, nada sofisticados en realidad, bastante pequeños, con un ventilador, pero conforme va creciendo el nivel de integración del procesador, eso quiere decir en lo que va aumentando. Si ustedes se recuerdan, el 8086, el 8086 y el 4004 fueron de los primeros microprocesadores que hubieron, pero sus niveles de integración, por así decirlo, de procesamiento eran de 4 bits, de 8 bits en su momento, y pues no disipaban tanta potencia como calor como tal, sino que más bien en realidad pues se integraban directamente a la tarjeta como un circuito integrado cualquiera, y este específicamente pues se enfriaba prácticamente sin nada más que el aire que circulaba dentro de la PC. Este sí ya tenía una forma a lo que ustedes ya están más familiarizados, que es un cuadrado con mayor cantidad de pines. Ya tenía en realidad pues un disipador de aluminio, pero nada tan sofisticado como este. ¿A qué me refiero como sofisticado? Pues nosotros tenemos una placa acá, ¿sí?, puede ser de cobre o puede ser de aluminio, que transfiere el calor entonces a este ramal, ¿sí?, y que lo distribuye entonces de forma vertical entre cada una de estas capas de aluminio, que permite entonces enfriar de mejor forma el procesador, distribuyendo el calor en cada una de estas capas. Y pues el ventilador lo que hace de forma lateral es empujar o transmitir aire a través de esas placas. Ahora bien, hay sistemas de enfriamiento líquido y algunos otros pues que permiten tener un procesador más frío. ¿Y a qué se define el procesador más frío? Si lo vemos a nivel de composición micro en corriente y lo reducimos a prácticamente electrones, el calor, por así decirlo, permite entonces los saltos de electrones de un lugar a otro, de una órbita a otra específicamente. La temperatura para los semiconductores disminuye entonces sus prestaciones. Un procesador pues puede llegar o sobrepasar 75, 100 grados fácilmente. Puede hacer hervir el agua prácticamente este procesador. Si nosotros lo mantenemos a una temperatura baja, las prestaciones del microprocesador pues se mantienen o son mejores. Los procesadores utilizan la transferencia térmica de la superficie superior del procesador, por eso siempre es metálica la parte de arriba, y la parte de silicona o lo de que es color negro, que es el aislante como tal, es lateral.
inferior, la transferencia térmica se da por la pasta y entonces ya se transfiere a la placa del disipador. Cuando pues ustedes quieren mantener, por así decirlo, una computadora en prestaciones óptimas, ya sea un servidor o algo, por ende entonces la disipación de potencia se vuelve calor y eso afecta a los componentes aledaños. Por eso es que todo tiene aire acondicionado en lo que es la cuestión de servidores, y es un aire frío seco para evitar entonces la condensación que se da en el metal de los cambios de temperatura que se tienen. El sistema de enfriamiento, aunque no lo estoy así como que agregando entre presentaciones, es relativamente fundamental. Tener un sistema de enfriamiento poco efectivo recaerá en disparos térmicos de la máquina y por ende entonces el deterioro interno del componente, que en este caso pues es el procesador. Hay una cosa que quisiera que tal vez puedan leer que se llama electromigración. Se da en los microprocesadores y en las placas de computadoras, y les pregunto la otra semana. Luego de eso, entonces, se tiene un puerto sur y un puerto norte. Estos puertos, o el South Bridge y el North Bridge, tienen funciones específicas y manejo específico de ciertas cosas. El North Bridge puede gestionar operaciones entre el procesador y los dispositivos de velocidad, como lo que es la memoria y las tarjetas de expansión, interfaz de video y algunas otras cosas. El South Bridge, entonces, el puente controla entonces los buses y los USB o cuestiones de proceso que son diferentes a, así decirlo, en velocidad a lo que es el de los puertos de velocidades. Bueno, vamos a ver. ¿Ustedes saben qué son los frames en cuestiones de video? Yo no, Ingen, la verdad no. Los cuadros por segundo a lo que corre un video. Correcto. Los frames son cuadros. Cuando estamos hablando de interfaces gráficas, bueno, la televisión normal tiene 30 cuadros por segundo. Eso es lo que ustedes necesitan. De hecho, son 24, pero 30 es lo que tiene más o menos la televisión. Cuando ustedes, bueno, ustedes son muy chavos para hacer esa analogía, ustedes, y hoy me siento viejo. Las televisiones en su momento, las de pantallas de cristal, tenían entonces ese efecto cuando ustedes las apuntaban con una cámara. Entonces, cuando la cámara tomaba esto, ustedes veían en la pantalla un parpadeo, un cuadro negro que se desplazaba de forma vertical. Eso lo pueden ver en las series más viejas. Entonces, eso era porque aquí se tenía un cañón de electrones. Ahora son LCD, es diferente. Pero se tenía la misma analogía, por así decirlo. Se trasladaba una imagen por secciones en la pantalla. Ahora, en las pantallas LCD y generaciones futuras, se transfieren entonces cuadros, imágenes completas en la pantalla. Entonces estamos hablando de 30 cuadros por segundo. Pero algunas otras pantallas, dependiendo la forma gráfica que se tiene, puede llegar a 120, que es el refresh de lo que ustedes ven como forman los videojuegos. A mayor cantidad de cuadros, mejores prestaciones. Y entonces ustedes pueden mover esto y tener una mejor fluidez del video. Al separar estos dos componentes para manejo de información de puertos externos como el USB, discos duros y controladores de audio, yo estoy depurando e integrando puramente altas velocidades en el puerto norte. Y entonces puedo gestionar, por así decirlo, de forma independiente estas dos cosas y no me van a interrumpir una a la otra. La delegación de información, si se recuerdan en algún momento de su digital o de sus electrónicas, por así decirlo, de su primera arquitectura, ustedes pueden delegar y pueden hacer una red de microcontroladores. No estoy diciendo microprocesadores, microcontroladores, en donde dependiendo del protocolo que ustedes utilizaban, podían tener
100, 50, 40 componentes conectados a una misma línea de bus de información. Pero eso nos daba el problema de que uno debía de estar encendido y los otros deberían de estar apagados. Y se conmutaban así a velocidades de X cantidad de K. Les digo X cantidad de K porque no llegábamos en realidad a lo que eran gigas como tal. Podríamos llegar tal vez a un par de megas en su momento, dependiendo de la plataforma que se utilizaba. La delegación de información del procesador a estos dos coprocesadores que les digo yo de manejo de información hace entonces que la tarjeta pueda correr de mejor forma. Tener un procesador que tenga que delegar información y adquirir información de una gráfica, de un puerto USB, de un teclado, hace entonces que se gestione de forma más lenta. Delegando estos procesos, se pueden correr a diferentes velocidades. No sé si ustedes vieron en su momento en la integración de microcontroladores que ustedes podían hacer una sección de programa y podían correrlo entonces a 4 MHz. Y luego de eso, con otra instrucción, podrían correr otra sección de programa, pero a 16 MHz. Esto para cuestiones de muestreos o de procesación o proceso de información matemática. ¿Se recuerdan de esos saltos de velocidad? ¿No? ¿Sí? No, ingeniero. ¿No? ¿Qué vieron en su analógica, no, en su digital y en su, y en su arquitectura? ¿Sí vieron microcontrolador, no? Sí, sí lo vi. Sí, ingeniero. ¿De qué forma? Pickaxe. ¿Pickaxe vieron? Ah, bueno, Sí. el Pickaxe tiene una instrucción que es para el cambio de velocidad. Y el cambio de velocidad lo pueden hacer de 4 a 16 MHz. Es para ese salto de velocidad. Entre más velocidad tengan ustedes, pues mayor cantidad de instrucciones pueden ejecutar. Cuando estamos hablando de paralelismo, se tiene la opción entonces de correr, por así decirlo, de forma paralela a diferentes velocidades. El microprocesador debe de ejecutar primero una velocidad y luego ejecutar la segunda velocidad que ustedes requieren. Cuando estamos hablando de esto, los procesadores pueden correr a diferentes velocidades al mismo tiempo, lo que permite entonces una mejor prestación de esto, ¿sí? Ahora los zócalos de memoria, en su momento, pues, las máquinas traían 2, ahora traen 4, y pues dependiendo en realidad del número de bits que ustedes le pongan al sistema operativo y qué es lo que tengan como componentes en hardware, pueden ponerle, bueno, pues ahorita es visible, pues 4, 8, 16 y así sucesivamente. Las memorias en su clasificación pueden ser DIMM, DDR, ahora hay DDR4 si no estoy mal. Y es el tipo de estructura, que esto lo vamos a ampliar más adelante ya cuando vayamos a la sección de memoria, en lo que están constituidas de forma interna, por los números de bits que pueden manejar, por las velocidades, porque la memoria en su etiqueta tiene la cantidad de velocidad a la que se puede correr como tal. Dejar dos memorias con velocidades diferentes de ejecución es tener fallas de acceso de memoria como pantalla azul o alguna otra cosa, pérdida de información como tal. A eso es que se define cuando las memorias tienen velocidades de acceso diferentes. Y no es que puedan correr, por así decirlo, de forma diferente. Si ustedes la ponen una de, ¿qué les digo yo? Les voy a decir una de 10 y una de 5. La de 10 va a poder correr a 5 en su momento, pero la de 5 no va a poder correr a 10 en su momento, ¿sí? Entonces, en esas velocidades de acceso se deben de definir las memorias como capacidad de memoria en valor RAM y en velocidad de acceso
que se le da a la memoria como característica también. También tenemos los puertos de memoria. Estos, la verdad, fueron uno de los primeros que yo tuve la experiencia, que son IDE. Y tuve todavía los IDE más antiguos, que eran juegos de tarjetas. Imagínense una tarjeta, más o menos así el socket, y aquí tenía pistas que iban directamente a la tarjeta, a sus memorias y todo, y el socket del disco duro era hembra y tenía entonces clavijas de cobre que permitían entonces presionar eso entre la tarjeta y su conector. Luego de eso vinieron los CIDEM, que son los que ustedes clasificaban en su momento como cinchos grises de 50 cables o 50 pines en su momento, y que ustedes podían clasificar el disco duro como esclavo, maestro o secundario. Luego viene la evolución de la parte de lo que es la forma de comunicación de los discos duros, que también vamos a ampliar más adelante cuando vayamos a este componente como tal, y ustedes se van a dar cuenta de la cantidad de cambios que hubieron, y se volvió entonces de una forma paralela a una forma SATA, que es una forma de acceso serial. Ahora los conectores de alimentación. Los conectores de alimentación tal vez no sea así como trascendente como tal, pero tienen también su ciencia y su evolución. Los conectores en su momento, en las primeras computadoras, literalmente necesitabas 2 manos para quitarlos. Y su evolución ha llegado hasta pues estos boards que son completamente de superficie y tiene un problema específico. Por ser de superficie, las clavijas son mucho más sensibles y requieren un mayor cuidado para el proceso de conexión y desconexión. En su momento, pues, se tenían estos, que eran de clavijas y de pines, que más o menos tenían unos 2,5 milímetros, y pues eran súper fuertes, la verdad. Y uno los podía literalmente arrancar, que no pasaba nada y se requería bastante fuerza para poderlos conectar y desconectar en su momento. La evolución de la máquina en su disminución de hardware pues hace entonces que los conectores también disminuyan y se vuelvan incluso pues de superficie, como se puede ver en esta sección de acá. Desventajas y ventajas, pues que este conector pues era suficientemente robusto para soportar cambios constantes en conexión y desconexión. Y si se perdía, por así decirlo, el contacto, todavía había una forma de presionarlo y después de una limpieza y todo, pues tener una conductividad óptima. Estos de acá es diferente y requieren una mayor precisión y sensibilidad para poderlos conectar como tal. Tienen las mismas características eléctricas en composiciones, más no en potencia de transmisión. En su momento, pues como los componentes eran antiguos, se requería mayor corriente para poderlos alimentar. Ahora es un poco menos. Pero su evolución en su momento, estos eran para los discos de 3,5, ¿sí? Entonces, estos me imagino que ustedes ya ni los vieron. Esto era ya para equipos multimedia, discos duros. Al igual que también en su momento, pues algunas quemadoras de DVDs o discos traían estos, al igual que algún otro componente como tal, y dispositivos como PSI, por así decirlo, en algún momento. Y luego pues estaban los de la fuente y algunos de interfase de la fuente también como tal. Luego de eso, los puertos de unidad serie ATA en velocidades pues han crecido de forma pues increíble, por así decirlo. Mi primer disco duro fue un disco duro de 450 megas, si no estoy yo.
y están hablando de una cosa como ¿qué les digo yo? Como de este tamaño, una cosa como de este tamaño. En su momento, pues como era de disco magnético, no de estado sólido como se ve ahora. Ahora los discos de estado sólido, cuando los veamos, son tarjetas definidas que parecieran memoria RAM, pero no lo son. Son de estado sólido y tienen el mismo principio de una memoria como tal. Guardar información, pero el almacenaje se da en celdas de memoria, como lo que eran los flip-flop, pero a nivel de PROM o de PROM como tal. Los discos duros en su evolución pasan de tarjetas perforadas, literalmente cartón perforado, para poder guardar información con agujeros y falta de los mismos como unos y ceros. Luego de eso pasa a cintas magnéticas, y me refiero a cintas magnéticas como la composición interna del disco flexible y del disco físico, que eran de 5,5 y de 3,5 y que podían guardar un par de megas. Esa es una cinta magnética, que era prácticamente como un cassette, y se utilizaba un bipolo magnético para poder grabar información. Cuando hablamos de sistemas de almacenaje en las versiones SATA iniciales, estamos hablando de discos duros magnéticos. Y entonces tenían, por así decirlo, velocidades de rotación como RPN, sumado a una capacidad de almacenaje en gigas o como volumen de información, y velocidad de transferencia de información, que son los bits por segundo. Ahora pues se clasifica como gigas por segundo, pero en mis tiempos eran bits por segundo en realidad, y se clasificaban entonces en categorías. También las vamos a ver más adelante cuando lleguemos a la parte de discos duros, su evolución, su clasificación y su utilización en el tiempo. Luego de eso están los conectores USB, pues que hay categorías, ahorita está como por la 3.5 si no estoy mal, y sus tipos de conectores específicos. ¿Sí? El clásico A y B de impresora. Después está el mini A, mini B, mini A, mini C, que es el que actualmente tiene auge como tal por su mayor disipación y propagación de energía dentro de lo que es su cable y conector. Eso quiere decir que tienen mayor capacidad de amperaje, voltaje y velocidad dentro de ese tipo de conector. Luego de eso, una parte que tal vez no trasciende, pero que sí es importante conocer, es la batería. ¿Sí? Todos los equipos tienen batería. La batería específicamente sirve para resguardar la información de fecha y hora del RTC de la máquina. ¿Qué es el RTC? Es el reloj de tiempo real. Esta batería en realidad muy pocas veces se daña, pero sirve para mantener los sistemas en un estado de hibernación que permite entonces seguir con sus estados cambiantes. Eso quiere decir que cambie de día, fecha, hora constantemente, sin tener la conexión de 110 conectado. Muchos sistemas dentro de la máquina tienen esa cuestión de resguardo de información, y también el de perder información, como es el de la memoria RAM. La memoria ROM no tiene ese problema, y de igual forma, pues algunos sistemas como el RTC de la máquina, al perder la energía, regresan a su estado inicial de fábrica, fecha, hora, día, año, como tal. Tener la batería entonces de 3 voltios permite entonces entrar a los estados de hibernación de los componentes. Y esos estados de hibernación entonces permiten el mode sleep, por así decirlo, o durmiente, que permite entonces seguir ejecutando
pulsos y cambios de fecha, hora y todo, sin que la máquina esté conectada. Al perder esta batería, pues se regresa al estado cero y entonces se pierde ese conteo, por así decirlo. Y aquí viene una parte que no se puede dejar atrás, que es el generador del clock, que eran cristales. Inicialmente eran circuitos RLC, que eran osciladores, por así decirlo, senoidales, y prácticamente, pues, cuadrificación. En este de aquí no lo confundan con la AC, ¿sí? Los circuitos RLC ya sacaron, de hecho, formaciones cuadradas puras que permiten entonces tener el pulso de sincronización y de ejecución de instrucción en cada uno de los procesadores y componentes que se tienen dentro de lo que es el board. Conforme se va evolucionando en el tiempo, la máquina va perdiendo este circuito RLC con objetos pasivos y pasa entonces a un cristal de cuarzo. El cristal de cuarzo, cuando ustedes le colocan voltaje, vibra a una frecuencia específica proporcional a las dimensiones del cristal, y que es uno de los pocos materiales que tienen esa propiedad de poder generar entonces esa vibración constante. Con eso nos permitimos entonces generar ondas cuadradas. Pero el impulso generacional, como les menciono, genera lo siguiente. El cristal, ¿sí?, tuvo una faceta, por así decirlo, que se puede ver acá. El cristal de 2 pines. Nosotros teníamos circuitos RLC con resistencias, inductancias y capacitores para generar esto. En su momento, el cristal de 4 pines lo sustituye por completo, pero el impasse entre ambas tecnologías es el cristal de 2 pines, que parece más o menos como, no es un cilindro, sino que es como que les digo, como una elipse, una cosa así, y tiene 2 pines. Y todavía eso se tenía que fusionar entonces con resistencias y capacitores para poder hacer un filtraje y el cambio de estado entonces correspondiente del cristal. Y luego surgen entonces, este es de 2 pines, los cristales de 4 pines, y los cristales de 4 pines definían entonces un voltaje positivo, un tierra y una salida. Y luego después estaba el cuarto pin, que era no connection. No se conectaba ese pin, venía prácticamente estético porque no hay números impares en algunas cuestiones de circuitos integrados, entonces se tenía esto. Con el cristal de 4 pines y su integración se generan velocidades más altas, y entonces podemos pasar de K a gigas. El clock, o lo que son los sistemas integrados y los cristales de generación del clock o de pulsos, permiten las instrucciones o la ejecución de las instrucciones. Y pueden leer algo de lo que son los MIPS, que son millones de instrucciones por segundo. Y luego de eso, tenemos entonces como este punto, que son los zócalos de expansión, que eran los PCI y algunas otras cosas que traen las máquinas actualmente, por si ustedes quieren una gráfica, una de audio. ¿Qué les digo yo? Venden hasta osciloscopios PSI para que los conecten a computadoras de escritorio, generadores de señal y algunas otras cosas como accesorios que definen la orientación de la máquina y que el board, por ser estándar, no posee. Entonces son puertos de expansión. Perdón. Luego de eso también está el chip de lo que es el LPCIO, que es más que todo para puertos de entrada y de salida.
y se integra para el manejo de los periféricos obligados de la máquina, teclados, mouse y algunas otras cosas. Este es un procesador definido para esa tarea. Luego de eso, pues está el chip de BIOS, que es el donde está el arranque, que es una memoria EEPROM. Estos se borran de forma eléctrica o si no, se borran de forma con luz UV. Por eso es que estaba expuesto en su momento este tipo de memoria. No estoy seguro si tengo esos tipos de memoria guardados. Lo que sí les puedo mostrar es lo siguiente. Vamos a ver. ¿Dónde es que está? Así. Esto, aunque pues yo los uso de carátula en un cuaderno, esto era una memoria en su momento de una computadora de 4 bits y tiene compuertas lógicas hasta por molestar. Entonces esto era una memoria de computadora de los años 80 y algo, y no son dos, sino que yo la corté. Esta hacía una sola memoria como tal. Entonces las memorias en su momento pasaron a ser unas memorias EEPROM que se podían grabar y borrar de forma eléctrica o por forma UV, y por eso es que se exponía el núcleo como tal. Aquí es en donde reside en realidad el firmware de la máquina y lo que hace entonces el reconocimiento de los discos, de memoria y de todos los componentes como tal, como características y control de la máquina. Cuando se actualiza o cuando pasa algo, por así decirlo, que se dañe, la máquina no va a arrancar. El disco duro, pues guarda en realidad el sistema operativo de la máquina, que es lo que pues nosotros podemos manipular hasta cierto punto. En el BIOS reside entonces el sistema operativo máquina que permite el arranque de dicho hardware como tal. En su momento eran unas memorias como de este tamaño. Voy a buscarles unas porque todavía tengo incluso una caja de discos magnéticos que guardé. Entonces, conforme vayamos viendo, yo les voy a ir mostrando la versión dinosaurio y la versión actual. Pero esto no se ha despojado por completo de la máquina, sino que reside de otra forma. En su momento, pues eran sistemas de circuitos integrados como lo que ustedes manipulaban Ustedes nunca usaron un multiplexor físico, porque ustedes son de la generación pandemia. El multiplexor o algo, pues era un circuito integrado de más o menos 40 pines y más o menos asemejaba entonces la forma de una memoria de este tipo. Entonces se tenía esa particularidad de cantidad de pines. Y aquí reside entonces prácticamente el arranque de la máquina, ¿sí? Y por último, a mí me gusta mucho el audio, lo adjunté porque de hecho hay tarjetas de audio extremadamente sofisticadas que permiten desempeño 2 punto algo, 5 punto algo, Dolby y todo lo que es en realidad una gama de audio completamente diferente a lo que se clasifica como estándar en las versiones de computación, que no es más que un par de bocinas en su momento, que aunque tienen un desempeño adecuado, estas tarjetas permiten incluso hacer grabación o manipulaciones de frecuencias específicas tanto en la salida como en la entrada de audio como tal. Hay algunas pues que tienen la particularidad de tener hasta incluso ya un disipador pues de no nivel gráfico porque no es tan grande la verdad, pero
si más o menos en ese rubro, para que ustedes se imaginen una tarjeta gráfica que tiene dos ventiladores y todo ya integrado y que tiene una construcción robusta, pues de igual forma tienen estas como tal. Para pues tener, por así decirlo, una salida de audio mucho más potente de lo que es el estándar de un puerto, ¿qué les digo yo? Estéreo 3.5 como tal, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta o duda por el momento? No, Inge. ¿No? Veamos. Solo aquí estamos. Ahorita les voy a comentar algunas cosas de lo que es esta tarjeta. Esta es una FPGA de uso libre. Les voy a dejar la imagen y todo lo que son las presentaciones y los videos en la carpeta. Ya está ahí el link de la carpeta compartida. Esta es una FPGA. La FPGA es un sistema de compuertas lógicas programables. Es diferente que un microcontrolador porque aquí ustedes no, bueno, en esta versión que es el ICE Studio, se puede escribir código y se pueden hacer componentes en bloque. La diferencia que se tiene es que esta ya puede hacer procesos paralelos. Entonces, yo le puedo decir a Erika que haga un programa, a Antonio que haga otro programa y a Juan Daniel otro programa, que definamos qué puertos van a usar ellos y yo puedo unificar esos tres programas copiándolos como bloque a una misma FPGA y que cada uno de ellos corra a una velocidad diferente. A eso se le define como paralelismo. A la definición entonces de poder integrar diferentes instrucciones o bloques de programa que se manejan de forma independiente dentro del mismo procesador como tal. La Ison Alhambra, que en su versión 1, que es la que yo tengo, ya tiene unas integraciones extras que son conversores analógicos digitales. Las FPGA como tal no poseen conversores analógicos digitales. Se pueden integrar como conversor analógico digital externo y un protocolo de comunicación y cuadrado C, serial, paralelo, HSPI o lo que ustedes quieran integrar y que la FPGA y que el conversor pueda integrar o pueda proporcionar. Esta es una de las tarjetas que vamos a utilizar, pero en la versión 1, solo para demostrar algunas cosas de comunicación y el paralelismo como tal. No la compren ni nada, vale como $50 ahorita, si no estoy más o menos 60, 50 euros o dólares. No la requieren, no vamos a hacer nada, ni el proyecto, ni el examen, ni absolutamente nada como tal. Pero solo lo voy a utilizar para ejemplificar. Si más adelante quisieran utilizarla para un proyecto o algo, pues lo pueden hacer. También hay unas versiones compatibles con el ICE Studio, que son FPGAs como una que es una Tiny, algo, ahí tengo la versión, se las voy a dar más adelante, que la mandé a comprar solo para probar y de hecho sí funciona bastante bien y esa no tiene conversión analógica digital, es puramente digital todo. ¿A qué me refiero digital todo? A que es completamente con puertas, flip-flops y registros como tal, lo que ustedes pueden manipular dentro de ella. Esta, que es una Ison Alhambra, esta es una ICE 40. La que tiene la Ison Alhambra 1 tiene una ICE 40 de igual forma, pero en lugar de 4K es de 1K y tiene más o menos 10.040 y algo bloques de programación, se llaman celdas.
yo les digo bloques porque en realidad el bloque está constituido por registro, multiplexor y memoria. Entonces, las celdas, por así decirlo, como celda de memoria, yo lo defino para un flip-flop específicamente, una celda de memoria o un bit. Entonces yo le digo bloque, pero en realidad en los manuales los van a encontrar como una celda de programación. Entonces, más o menos para que puedan ver qué es lo que se tiene para poder hacer una experimentación en, en el curso como tal. Algunos otros utilizan Raspberry Pi, utilizan Python para trabajarse, algunos utilizan el Onion que trae su propio sistema operativo, pero cuando trabajamos con Raspberry Pi, que tiene un valor más o menos como de unos 600, 700 quetzales, y la parte de accesorios, se trabaja de diferente forma, porque de igual forma estamos trabajando de una forma secuencial. Ya tiene diferentes tipos de cosas que se puedan utilizar y que se pueden integrar, y tiene la facilidad de hacer una interfaz gráfica con la parte de la integración de puerto. Tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas. Arduino tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, Picax igual, y así sucesivamente como tal. Esta específicamente, pues yo la utilizo porque si ustedes la ven físicamente, es prácticamente ver un Arduino de una vista superior. Y tiene la misma compatibilidad en distribución de pines y de forma física que permite entonces tener acceso y compatibilidad a los shields de Arduino como tal, ¿sí? Esta es una de las plataformas pues que vamos a utilizar. Yo la voy a utilizar y les voy a ir mostrando pues cómo se definen algunas cosas en particular, ¿sí? ¿Algún comentario, alguna duda o algo? No, dije por el momento no. ¿No? Vean, pues. En, en Canvas ya van a poder encontrar, y que de hecho cambió un poco la temática de algunas cosas. Antes tenía módulo 1, módulo 2, módulo 3 y lo repartimos así. Ahorita lo estoy dejando en semanas, ¿sí? Lo voy a ir dejando en semanas, y muchas de estas cosas es lo que está en la presentación, pero lo que les quería comentar que aquí ya está la carpeta compartida, ¿sí? En la carpeta compartida, van a poder encontrar pues los archivos varios que voy a ir colocando entonces ya desde el día de hoy, las presentaciones, los videos y la documentación conforme la vayamos generando, ¿sí? Entonces, si alguien tiene algún problema o algo para acceder, me dice, me escribe, y yo con mucho gusto reviso cuál es el problema, pero en teoría no deberían de tener ningún problema de acceso, ¿sí? Siempre y cuando pues utilicen su cuenta de la universidad, porque este es el único dato restringido que tenemos, ¿sí? Y también les quería comentar que pues pues sí me están pidiendo en realidad que pongan la cámara en realidad en las clases diarias, porque se está dando el fenómeno de que se les pregunta algo y pues muy pocos responden, y cuando se le pregunta a alguien, pues no responde. Entonces solo están así como iniciaron sesión, dejaron grabando, y después que uno pregunta o algo, se da cuenta uno de que pues no están ahí. Entonces miren, a partir del siguiente sábado lo que vamos a hacer es que yo les voy a hacer algunas preguntas, y pues para la respuesta específica pues me gustaría que pusieran la cámara.
más que todo para que me ayuden a cumplir lo que me están pidiendo también. Recuerden que tanto los videos y accesos y todo, el coordinador los ve. Y él está, y que por cierto, lo tengo que poner como catedrático en el curso, lo tengo que agregar para que él pueda acceder a toda la información del curso. Entonces, si ustedes me ayudan a cumplir esa parte, se los agradecería mucho. Y pues, esto vendría a ser la clase de hoy. No sé si alguien tiene algo pendiente. ¿Sí? Veo que hoy hay 40 personas. Vean, me gustaría que se terminara el periodo el tiempo de asignación, porque no quisiera dejar a alguien sin actividad. El siguiente sábado ya no debería de haber asignaciones, sino que extemporáneas como tal. Entonces me voy a regir por la parte de lo que es la asignación en tiempo normal. La extemporánea, pues en sus casos, pues se toma, pero ya es la minoría. Entonces ya el siguiente sábado ya vamos a tener una actividad en la cual ustedes pues deben de ingresar para poderla responder o realizar. Entonces desde el próximo sábado les voy a tener ese dato ya en la plataforma y todo. Y por mí, prácticamente esto es todo por el día de hoy. ¿Tienen algo que agregar, alguna duda o alguna consulta? No, Inge, ya el otro sábado pondremos nuestra cámara. Va. Les agradezco entonces, por el día de hoy lo vamos a dejar acá entonces. Yo voy a terminar ahorita para poderlo grabar. Yo voy a subir el video y las clases en unos minutos y ya lo van a tener ahí. Siempre verifiquen algunas cosas de la plataforma, algún anuncio o algo. Casi no pongo anuncios, solo cuando en realidad, pues, la verdad, vale la pena. Entonces, por mí es todo prácticamente. Feliz día a todos. Gracias, Inge, buen día.